saben eso, hermanos? Dios es bueno. En medio de la dificultad, en medio del dolor, Dios es bueno. En medio de la prueba, en medio de la angustia, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Yo quiero que usted sentado así como está, cierre sus ojos y adore un momentito conmigo al Señor, porque Él se mueve en medio de la alabanza. En el silbo apacible Él se mueve también. Adoremos al Señor ahí sentadito como tú estás. Digámosle al Señor lo que tú trajiste para Él en esta mañana. Aleluya. Mira en tu corazón, como decía el pastor, que hay en tu corazón para el Señor en esta mañana. Busque en tu corazón, aleluya, una palabra de gratitud, una palabra de agradecimiento, porque Él es bueno. Nuestro Dios es bueno, iglesia. Dios es maravilloso. Se ha hablado mucho de la alabanza, de la adoración en esta mañana, y ciertamente nuestro Dios quiere que le adoremos. Nuestro Dios quiere que le adoremos, iglesia. Aleluya. Que traigamos a su casa una alabanza. Aleluya. Que vengamos, entremos por esta puerta con acción de gracia. Aleluya. La alabanza es un arma de guerra, iglesia. La alabanza es un arma de guerra. Aleluya. La alabanza es poderosa. El infierno no soporta, aleluya, a un hombre o a una mujer en aflicción adorando al Señor. Cuando el hombre y la mujer en aflicción levantan sus manos ante el Señor, aleluya, y le adoran, esto turba el infierno, aleluya. Fue por eso que Pablo y Sila, estando en el calabozo de más adentro, con cadenas en sus pies y sus manos, clamaban al Señor, adoraban al Señor, alabándose al Señor, decían aleluya. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? Todos sabemos el terremoto, el aleluya, el rompimiento que hubo, porque la alabanza activa la unción, y la unción rompe los yugos, aleluya. Por eso no puede estar triste un corazón que ama a Cristo, dijo el enólogo. Aleluya. Esta mañana realmente no te venimos a hablar de alabanza, pero se ha hablado mucho y el Señor quería, ¿verdad?, que se dijera esto. Mira, la tribu de Judá estaba al frente del campamento. Había 12 tribus distribuidas alrededor del campamento. 3 aquí, 3 por acá y por acá, alrededor del campamento. El campamento se entendía el tabernáculo, y se entendía que el tabernáculo era la morada del Dios vivo, el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, de la alianza. Aquí moraba la presencia de Dios. Había 2 tribus, y todavía hoy se dice que eran las tribus guerreras más aguerrida de las 12 tribus. Primero la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón aportó muchos soldados al rey David. Era la gente que administraba las armas del ejército de David. Eran guerreros, valientes, hombres que no temían. Luego estaba una de las más pequeñas, la tribu de Benjamín, destacado por ser grandes arqueros, lanzadores de onda, de piedra, honda. De esa tribu venía el rey Saúl. La tribu de Judá, aunque no era una tribu aguerrida, dice la Biblia que se destacó en todo el desierto, lideraba el desierto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Judá significa alabanza. Alabanza. La gente que iba confiado en Jehová era la gente de Judá. No iban contando con su carro de caballos, no iban contando con sus arcos o flechas, iban contando con el único que puede dar la victoria, con el Dios de la victoria, con el Rey de Reyes. Aleluya. Déjame decirte que de esa tribu
viene Jesús, viene David, pero también viene Jesús. De la tribu de Judá viene todo el linaje hasta Jesús. Es por eso que te digo, iglesia, que la alabanza es sumamente importante. A veces se nos dice que lo más importante en el culto es la predicación, pero déjame decirte que la adoración a Dios es tan importante como la predicación. Cuando adoramos, adoramos a Dios. Cuando hablamos, predicamos a los hombres. No le predicamos a Dios, predicamos a los hombres. Pero cuando adoramos, adoramos al Rey. Ay, qué bonito cantó la hermana, qué feo cantó. Bonito, feo, cantó para Dios. No cantó para ti, cantó para Dios. Aleluya. Y cuando tú vienes, ¿qué cantas para Dios? ¿Qué haces para Dios? Aleluya. La iglesia necesita volverse a la adoración. La iglesia necesita volverse a la alabanza. La iglesia necesita entrar por ahí con acción de gracia. Que nadie le diga alaba al Señor, que nadie le diga adora al Señor, porque eso está en tu corazón. Esa es tu ofrenda, este es su sacrificio vivo de este día al Señor. ¿Qué tú le estás sacrificando hoy al Señor? ¿Qué tú trajiste para sacrificar al Señor? ¿Necesitas un palomino, un cordero, un macho cabrío? No, tú necesitas sacrificar tu corazón. Decirle, como decía el salmista, alma mía, tú le tienes que alabar. Que aunque no quiera alabar, tú le digas, alma mía, alaba a Jehová. Déjame decirte, hermano, que la alabanza es tan importante. Hicieron muchos tabernáculos, hicieron templos. El tabernáculo que hizo Moisés, cuyo diseñador fue Jehová, si lo fuésemos a calcular en dinero hoy, costaría más de 150 millones de dólares, solo por el oro que tenía, mis hermanos. El arca de oro, tapa de oro, columnas de madera vestida de oro. Era un tabernáculo movible, porque ellos iban de camino. Aleluya. Luego viene el templo que construye Zorobabel para Salomón. Si calculásemos ese dinero hoy, no tendríamos presupuesto, porque eran toneladas de oro, toneladas de plata, de todo mucho para Jehová. Aleluya, lo mejor para Jehová. El segundo templo, que lo termina Herodes, era más costoso todavía, hermanos. Aún más costoso. El más espléndido de todos. El templo construido por Herodes, destruido en el año 70 por el ejército del general Tito, hijo de Diocleciano. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 16, el Señor dice a través de Pedro que el tabernáculo que Él quiere restaurar es el tabernáculo de David. ¿Cuál era el tabernáculo de David? ¿Hizo tabernáculo David? Una ramadita, 4 palitos, una cortinita y el arca en el centro. Piensen esto, ¿no? 4 palitos, cortinita de piel y el arca en el centro. Nada más. No había atrios, no había lavacro, no había lugar santo ni lugar santísimo, pero había una adoración continua en esa chocita o ramadita que hizo David. Había una adoración continua de día en día, de hora en hora, aleluya. No cesaba la adoración a Dios. Déjame decirte que David fue el hombre que dividió los sacerdotes, el orden sacerdotal en horarios. Esta hora le tocaba a aquel, tal día le tocaba a los otros, y así dividió, hermanos, y no cesaba una alabanza de ese tabernáculo. Por eso Jehová dice, mira, el que hizo Salomón, que yo le di la sabiduría y la riqueza, excelente, muy bien, muy bonito. El que hizo Herodes, fenomenal. El que hizo Moisés, aleluya, yo se lo diseñé, pero me quedo con el de David. Entonces yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Está a la disposición de adorar al Señor? ¿Está a la disposición de venir a esta casa y adorar al Señor? Aleluya. La iglesia se ha acostumbrado a venir a la iglesia a buscar.
Pero aquí más que buscar hay que venir a dar. La fe se activa dando. Y cuando hablo de dar, alabanza, adoración, pleitesía al que vive por los siglos de los siglos. Imaginémonos que el Señor está sentado, Jesús ahí. Entonces, esa es la adoración. ¿Cuál es la adoración que le traemos al Rey Jesús? ¿Cuál es la pleitesía que le traemos al que reina por los siglos de los siglos? Tenemos aflicciones, tenemos luchas. Todos pasamos por angustias y dificultades. Pero cuando venga a la casa del Señor, vengamos con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Hermano, la alabanza es muy importante. La alabanza no es un relleno del culto, una cosita ahí para matar el tiempo. No, mis hermanos, es lo que nos pone en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La adoración rompe, aleluya, rompe, aleluya. Y la presencia de Dios tiene que bajar. Vengamos al Señor con agradecimiento. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. Pónganse de pies, mis hermanos, y busquen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y luego vamos a leer del 2, 1 al 4. Pero lo vamos a leer más adelante. Hechos 1, 6 al 8. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Habrán hermanos así como eso que siempre están mirando lo de la tierra. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ese fue un boche diplomático de Jesús, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a leerlo de una vez, 2, 1 al 4, dice: y en el primer tratado, es como comienza Pablo, Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, al cual dijo Jesús: oísteis de mí. Esos son los primeros versículos del capítulo 1, para que usted tenga un contexto de qué se trata lo que vamos a hablar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Padre, a ti la gloria y la honra, el imperio y la majestad. Solo queremos ser una vasija en esta mañana que tú utilices para bendecir a tu pueblo. Señor, trae una palabra a cada uno de nosotros. Necesitamos una palabra tuya. Por una palabra nos levantamos, caminamos, avanzamos. Una palabra tuya en nuestras vidas marca la diferencia, Señor. Ayúdanos a ser receptivos a esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Tome su asiento. Y miren que el tema que hemos puesto aquí, está por ahí, mis hermanos. Una iglesia viva se expande. ¿Qué le pasa a una iglesia viva? Que se expande. ¿Y a qué somos llamados? Dile a tu hermano que está al lado, que se está durmiendo: llamados a crecer. Llamados a crecer. Aleluya. Somos llamados a crecer. Todo lo que tiene vida está siendo llamado a crecer. Aleluya. El jueves se nos habló a nosotros un tema muy importante, me gustó mucho, porque se nos habló de los ecosistemas, se nos habló de los seres vivos, y los seres vivos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Aleluya. Se nos habló de la armonía que debe haber en los ecosistemas. ¿Cómo debemos nosotros vivir sin alterar?
el ecosistema, la vida de otros seres vivos. Gloria al Señor. Y esta mañana hemos querido hablar de la iglesia viva. Una iglesia viva se expande. Hay un llamado a crecer, mis hermanos. Dios no quiere que la iglesia se quede aquí limitada. Dios no quiere que el evangelio sea para un grupito. Dios quiere que el evangelio sea para todo el mundo. Y será predicado el evangelio del mundo para todo el mundo. Entonces será el fin. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hermanos, yo he meditado mucho en ese pasaje bíblico en los últimos tiempos. Y cuando estuvimos en el Congreso de las Asambleas de Dios hace poco, de todo lo que se hablaba era del mismo tema. Al final todo terminaba en lo mismo. Si queremos expandir, si queremos crecer, debemos crecer primero nosotros. Amén. Necesitamos primero nosotros, aleluya, hacer lo que dijo Jesús en el pasaje que estamos considerando. Todos sabemos que Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, escribe el Evangelio de Lucas, y cuando llega a Hechos de los Apóstoles dice: mira, Teófilo, como en el primer tratado, o sea, en el libro de Lucas, como yo te estaba diciendo, vuelvo y te digo ahora, a ese tal Jesús que murió, resucitó, se le presentó a los discípulos, estuvo con ellos 40 días y luego fue recibido en el cielo. Pero antes de morir, de irse, Él le dijo algo a sus discípulos. Él le dijo: miren, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque recibirán poder. Ese capítulo de Lucas, el capítulo 1 de Hechos, perdón, hermanos, habla de una promesa sin igual, el cumplimiento de una de las promesas más importantes de las Escrituras. Esa promesa que Dios dio a través de Joel, aleluya, tiene cumplimiento en Pentecostés. De eso le está hablando Jesús a los discípulos. Jesús está hablando de poder del cielo, de cosas espirituales, de avance en el reino. Pero oye cómo le sale uno en el versículo 6. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Jesús hablándole de cosas espirituales, hermanos, hablándole de asuntos del reino, hablándole de poder. Este hombre tiene la mirada puesta en la cosa del mundo. Dentro de nosotros, de los que estamos aquí, hay gente que tiene la mirada puesta en las cosas del mundo. Hay gente que está más pegado a lo material, a las cosas de la tierra, que a las cosas del cielo. Y déjame decirte que para la iglesia tener vida necesita estar conectada a una fuente. Ya la vida te fue dada. Tan pronto venimos a Cristo, fuimos sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa. Pero sabe que nos falta, iglesia, mantener esa conexión, mantener, aleluya, ese contacto. Necesitamos, iglesia, volver al Señor. Necesitamos anhelar más la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos venir al altar a pedir bautismos en el Espíritu Santo, a ser lleno de la promesa del Padre. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Nos estamos conformando a este siglo. Nos estamos conformando a los programas, a las actividades que no son malas. Las actividades no son malas. Y la participación y todo esto, pero necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos en nuestras vidas, hermanos, ser llenos de la presencia de Dios. La presencia de Dios en ti y en mí marca la diferencia. El concilio al cual nosotros pertenecemos, la Asamblea de Dios, en el año 2023 se lanzó un reto, y lanzó ese reto para todos nosotros, y crearon lo de MM33. Su misión, mi mandato, ¿verdad? Jesús en Mateo 28, 18, 19 y 20 dijo a los discípulos, estamos reunidos con ellos, le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dio el mandato, pero Él dio la promesa. Él no dejó a la iglesia sola. Él le dio herramientas a la iglesia. Él le dijo a la iglesia: mira,
quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. Estamos en el 26, han pasado 3 años. El concilio poco a poco ha ido creciendo, hermanos. Tenemos, me parece, pastor, como 1000, alrededor de casi 1200 iglesias en todo el país. Es el concilio que más iglesia tiene y es uno de los más grandes en el mundo, hermano. Den un aplauso al Señor por esto. Pero si usted no lo sabía, su concilio de la Asamblea de Dios nace fruto del avivamiento de la calle Azusa en el año 1914. La calle Azusa, 1906. En 1914 eso había esa llenura, esa visitación, eso estaba por ahí, fuego puro, aleluya. Un grupo de hombres se reunieron para formar un concilio y no hallaban cómo llamar ese concilio. Y como era tanta la presencia de Dios, y eran tan llenos de la presencia de Dios, y eran tan dirigidos por la presencia de Dios, vamos a llamarlo Asamblea de Dios. Aleluya. Vamos a llamarlo concilio de las asambleas de Dios. Porque cuando el hombre se deja dirigir, guiar de Dios, aleluya, el fruto está ahí. Cuando el hombre es obediente al mandato de Dios, los frutos van a llegar. Cuando desobedecemos, aleluya, la consecuencia nos va a llegar. Queremos que sigamos creciendo. No por tener el concilio más grande del mundo, no, hermanos, sino porque Cristo está a la puerta y hay mucha gente que no le conoce. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuántos de tu familia no conocen al Señor? ¿Cuántos de mi familia no conocen al Señor? ¿Cuántos de mi trabajo no conocen al Señor? ¿Cuántos de la universidad donde estudio no conocen al Señor? ¿Cuántos de la escuela donde estudian no conocen al Señor? ¿Cuántos, hermanos? Piensa un poquito, piensa un poco solamente. Si Cristo viniera hoy mismo, ¿qué pasaría con la humanidad? Pasamos de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Se habla de 2.000 millones de cristianos, incluidos los católicos, los testigos de Barrabás, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Todo el que habla de la Biblia de una manera u otra es considerado cristiano. No llegamos a 1.000 millones de evangélicos en el mundo. Hay más que profesan el Islam, el budismo y otras religiones que la religión cristiana. Y yo te pregunto, si Cristo viene habiendo sacrificado su vida en el madero por todo el mundo, yo creo que sus heridas volverían a sangrar, hermanos. De tanta gente que se perdería, aleluya, sus heridas volverían a sangrar, iglesia. Por eso la iglesia viva se tiene que expandir. Una iglesia que tiene vida, una iglesia que tiene al Espíritu Santo, tiene que avanzar, tiene que caminar, tiene que crecer, aleluya. Esta semana tenemos que proponernos evangelizar a alguien. A alguien tenemos que decirle esta semana: Cristo murió por ti, Cristo quiere salvarte, Cristo es la salida. Y si somos jóvenes, dígale: joven, mira, Cristo es la vuelta de Jesucristo. Vuelva a ser un influencer del reino. Así como influencer, influenciando malicia, jóvenes, vuelve tu influencer de Cristo para el mundo. Vuelve tu influencer, aleluya. Pero dile que Cristo está ahí, que Cristo murió por ellos, que Cristo, aleluya, viene pronto, iglesia. La venida de Cristo está cerca. No te hablo por el terrible terremoto de Venezuela, no, siempre han habido terremotos. La venida de Cristo está cerca. Hay señales bíblicas, hay señales de la naturaleza que necesitamos seguir. Israel es el reloj profético de la venida de Cristo. La ropa del templo está preparada. La ropa sacerdotal para el tercer templo ya está preparada. Todos los planos y muchas cosas para el tercer templo está preparado. La élite global está demandando un gobernante mundial. La élite que dirige el mundo quiere un gobernante mundial.
¿A qué te huele un gobernante mundial, iglesia? ¿A qué te huele una sola religión mundial? ¿A qué te suena todo esto, iglesia? Me suena a la venida de Cristo. En cualquier momento la trompeta sonará, Cristo se suspenderá en la nube y solo los que están atentos a esa trompeta, a su segunda venida, a su arrebatamiento, escucharán la trompeta. Pablo dijo en 2 Timoteo 6, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que me será dada no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú amas y esperas la venida de Cristo? ¿Tú amas y esperas la venida de Cristo? Necesitamos crecer entonces. Necesitamos expandirnos. Aleluya. Si ciertamente amamos a Jesús, necesitamos, aleluya, ser testigos. Necesitamos ser testigos. Aleluya. Déjame decirte que una iglesia viva recibe poder. No recibió, no, recibe poder. No fue que se quedó en Pentecostés, es que recibe hoy también. Es que sigue recibiendo. Presente continuo, siempre va a recibir poder. Cada vez que tú te dispongas a alcanzar a los que se pierden para Cristo, el Señor ha prometido estar contigo. El Señor ha prometido no dejarte solo. Aleluya. Él ha prometido, ¿sabe qué? Enviar a su Espíritu Santo, lo envió. Jesús en Lucas 24:49 le dijo a sus discípulos: quedaos hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Si los discípulos necesitaron el poder de lo alto, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado en el río Jordán, que la paloma vino y posó sobre él, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si él fue lleno del Espíritu Santo, los discípulos llenos del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo también. Tú y yo necesitamos la llenura. Tú y yo necesitamos la presencia. El conocimiento es bueno, la preparación es buena, pero se necesita la llenura de Dios. Se necesita la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo desciende y transformó a los discípulos, pero también te transforma a ti, te transformó a ti y me transformó a mí. No es con carro ni caballo, aleluya, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6. No se trata de batalla de ejército, no se trata de estratagema humana, se trata del Señor. Se trata de Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. La predicación con demostración del Espíritu y poder produce transformación. Amén. La iglesia necesita volver a ese tiempo. La Biblia dice que ellos no tenían iglesia, ellos no tenían un templo como este, ellos no tenían aire acondicionado, ni tenían micrófono, ni tenían coro de planta. Pero donde quiera que iban, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libertados. ¡Aleluya! Porque fueron revestidos del poder de lo alto. A eso tiene que volver la iglesia. Necesitamos volver a ese poder. ¡Aleluya! Hermano, yo he estado en iglesia que hasta una llamita del Espíritu Santo artificial tienen aquí. ¿Ya ha visto eso, hermano? Hasta con una llamita artificial ahí que de fuego del Espíritu Santo. Ese no es el fuego que necesita la iglesia. La iglesia necesita el fuego vivo. Necesita el poder vivificador del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Para poder avanzar. Hay lugares que anda Cristoteca. Alabo. Cristoteca. ¿Qué le parece, hermano? Cristoteca. Hay lugares que están fabricando cervezas sin alcohol. ¿Qué te parece? ¿En qué ustedes creen que están pensando los que fabrican las cervezas sin alcohol? En el mundo. El evangélico.
¿Usted cree que eso es para vendérselo a los inconversos? Eso es para engañarnos a nosotros. Por eso Pablo dice en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo te va a pintar todo como que no es nada. No es nada, muchachos, eso no tiene alcohol. No es cristoteca, eso es todo evangélico. No bailadito también. También. Mañana. Hermanos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Aleluya. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Acerquémonos más a Jesús. Aleluya. Busquemos más de ese poder. Aleluya. El Espíritu Santo nos capacita y nos da visión clara para la misión. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, no importa cómo el enemigo se levante, no importa quién se levante, la iglesia seguirá avanzando. La iglesia recibirá el poder, el dunamis de Dios. Aleluya. Ese poder es la capacidad divina para servir y testificar. ¿Cuántos quieren servir y testificar en la obra del Señor? Si queremos servir y testificar, necesitamos el poder de Dios. Déjame decirte que el propósito de este poder no es el prestigio personal, sino ser testigo de Cristo. Te repito esto: no somos llenos para aparentar ser más que los demás. Somos llenos para glorificar a través de nosotros a Cristo, porque todo lo que hay es de Él, por Él y para Él. ¡Aleluya! Usted y yo somos solo vasijas. Somos siervos inútiles. Y a veces nos gusta que nos digan varón de Dios, y como que el pecho nos infla y nos sentimos bien. ¡Wow! Chévere, varón de Dios. Ese es un título pesado, mis hermanos. Ese es un título que tiene mucho peso. Varón, varona de Dios. Ese es un título pesado, hermanos. Cuando a mí me lo dicen, yo casi me agacho, porque tal vez yo estoy lejos de ser un varón de Dios. Recuerde que siempre la gloria y la honra será de ¿quién? Del Señor. Ningún creyente puede cumplir eficazmente la misión sin la dependencia del Espíritu Santo. Nadie podrá cumplir la obra del ministerio si no está acompañado del Espíritu Santo. Escucha esto, hermano: sin el Espíritu, esto se vuelve una actividad religiosa. Sin el Espíritu, es lo mismo que hacen todos los grupos religiosos que se reúnen por ahí. Con el Espíritu, impacto transformador. Impacto transformador cuando está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llega a tu vida y a mi vida, hubiésemos sido lo mismo, cabezones de siempre. Pero cuando Él llega, la Biblia dice que cuando Él llega, todo cambia. Por eso antes que nos embriagábamos con vino, hacemos lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu en tu vida marcará la diferencia. Imagínate un celular. Tú lo usas todo un día, se descarga, ¿no? Cuando ese teléfono se descarga, se apaga, funciona. Es útil para algo. Es útil. Sirve para algo. Cuando tú lo cargas, sirve para mucho. Eso pasa con tu vida espiritual. Cuando estamos conectados de la fuente que se llama Dios, a través de Cristo, servimos para muchas cosas. Somos de gran valor, somos vasija de honra, aleluya. Pero cuando estamos desconectados de la fuente, ya usted sabe, hermanos. Una iglesia viva es testigo. Él dijo: me seréis testigos. Aleluya, me seréis testigos. Un testigo en un tribunal declara lo que ha visto. La iglesia declara lo que Cristo ha hecho. Usted y yo somos testigos diciendo lo que Cristo hizo en este mundo. Cómo cambió el mundo, cómo trajo salvación. Aleluya. De eso se trata
ser testigo. Tu vida es una evidencia del mensaje. En pocas palabras, tu vida, tu testimonio debe ser importante para poder testificar de Jesucristo. Si no hay un testimonio en tu vida, no podrás ser un testigo eficaz. Recordamos la historia de la hermana que en la iglesia era muy espiritual y se lanzaba y hablaba en lengua y siempre vivía llena. Pero al pastor le decían siempre: mire, ese hermano en el barrio tiene mal testimonio, pastor. Esa no, esa muy espiritual, esa es la que más se llena de poder allá. Y siempre le están diciendo al pastor ese testimonio. Hasta que el pastor un día dijo: déjame a ver. Y usted sabe que antes se usaba la puerta mochada por la mitad. Se abría la de arriba, la de abajo se cerraba. Casa de zinc, no había asfalto, mucho cacajo, mucha gravilla. El pastor agarró un cacajito y lo tiró arriba el zinc y se agarró. Ya usted sabe cuando esa mujer salió de ahí, esa fiera. Ya usted sabe todo lo que esa fiera dijo y toda la palabra que conoció. Cuando el pastor se lo... ¡Ay, varón, usted que está ahí! Ay. Gloria al Señor. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Hermano, cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos, no, yo sé que no. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Necesitamos ser cristianos evangélicos aquí, allá y donde quiera que estamos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. En Mateo 5, 14 al 16, Jesús hablando le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nadie coloca una luz debajo de un almud. Y en el 16 dice: permitan que los hombres vean vuestra luz. De eso se trata, hermanos, el testimonio. Los demás tienen que ver la luz que Cristo ha depositado en ti. Los demás tienen que ver que está caminando. Tú eres un discípulo. Tú eres un testigo de Cristo. Aleluya. En 2 Corintios 5:20, Cristo dice que somos embajadores de Dios juntamente con Cristo. Cada vez que usted le predica la palabra a alguien, usted está siendo embajador del reino de los cielos en nombre del Señor Jesucristo. Si te desprecian, no te desprecian a ti. Si te abandonan, no te abandonaron a ti, lo hacen a Él. Aleluya. Así que necesitamos ser embajadores. Primera de Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre. Cuando se te requiera de tu fe, presenta defensa con mansedumbre, con amor. No te vuelvas como orgulloso. Mire, hermano, hay un tema en la palestra pública. Si yo fuera ese pastor, yo no demandaría a nadie. Yo no hiciera escándalo. Hermano, dice un refrán que aquello mientras más se bate, más hiede. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Hay una cosa que mientras más usted la bate, más hiede. Yo dejara eso así. Llorara por ella, para que el Señor tenga misericordia de ella. La Biblia dice que nos alegremos cuando hablan de nosotros mintiendo. Amén. Si yo no fuera a tribunales, yo no estaría sentado en un tribunal o juez preguntándome qué sé yo. Y la pregunta me dice: ¿usted no es pastor? ¿Y el amor? ¿Y la misericordia? ¿Dónde está? Yo no fuera, hermano. Yo no me metiera en eso. Yo dejar ese pleito al Señor. Aleluya. Yo dejar ese pleito al Señor. Necesitamos ser sabios, mis hermanos, y decir como dijo Pablo, Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, pero de los judíos primeramente. Necesitamos entender que el Evangelio es para todos. Necesitamos entender que el Evangelio es para toda criatura. Que esas mujeres que están prostituyéndose, que esos que están inmersos en las drogas, también para ellos es el Evangelio. También por ellos murió Cristo. Aleluya. Pero ¿sabe qué nos pasa a veces a nosotros? Que nos volvemos legalistas como los escribas y los fariseos. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, una vez me tocó una clase de evangelización, pero práctica. Yo fui a un barrio que se llama Los Somos Bajos, por allá, con Carmen, creo que 2 hermanas de la Rosa de Sarón, fuimos 3. Y cuando llegamos a una casita sencilla, humilde, que nos paramos, yo me paro en la puerta y toco. Una muchachita abre una cortina y como que acecha. Y yo la vi. Yo me hice como que no vi nada y sigo tocando. Porque hasta para eso hay que ser prudente. Yo le dije: mira, yo te vi, sal de ahí. Oye, no puede ser así.
Jamás. Lo seguí tocando hasta que la muchachita salió. Tiene allá en su maderita, en su techito de madera, un cuadro del corazón de Jesús. Oh. Y tiene otro por aquí de María, que sé yo qué cosa, no me acuerdo cuál de la María. Con tanta María que yo tiene, fluye. Y cuando la muchachita sale, que me pregunta, y era una joven adolescente de 12 o 13 años, pero como yo ando con dos damas también, yo le pregunto, le digo, niña, tu mamá no está aquí. Y como que ella lo piensa, y como que mira para atrás, como que no quiere decir nada. Pero ella, también la señora tiró la ventilla por la cortina. Y yo la vi. Ella me quiso rebotar y yo le dije, pero dile a tu mamá que venga, que solo 10 minutos, no le vamos a quitar mucho tiempo. Y salió la señora. Cuando entramos, nos presentamos, primero nos presentamos, le dijimos en qué andábamos, ¿verdad, hermanos? Y le digo, mire, yo me siento contento aquí porque veo que ustedes son gente muy creyente también. Mire, tiene un cuadro ahí del corazón de Cristo, de Jesús, tiene un cuadro de María, pero yo en este momento le queremos hablar de Dios, del único Dios, del Dios Todopoderoso. Yo no me enfoqué en esos cuadros, yo le quiero hablar a ustedes del Dios Todopoderoso. Muy bien, leímos nuestro pasaje bíblico, oramos con ellos y nos fuimos, sembramos la palabra y nos fuimos, hermanos, porque eso es lo que nos toca a nosotros, sembrar la palabra. Pero hay gente que en una casa dice, mire, eso es Satanás, quita esto, mira aquello del diablo, quítalo también. Así no fue que hizo Pablo. Pablo no lo hizo así en Atenas. Pablo no lo hizo así. Entonces, hermanos, hasta en eso tenemos que ser prudentes. Si nosotros queremos crecer, tenemos que ser prudentes, hermanos. A veces llega una persona en nuestra congregación inconverso, con un aspecto extraño, diferente al nuestro, y toda la mirada lo crucifica. Y todo el mundo voltea y lo mira así como que lo crucifica. La gente se siente mal, se siente invadido, se siente cuestionado. ¿Se me entiende, hermano? Hasta para mirarlo tenemos que saber cómo le miramos. Aleluya. Mirarlo con compasión, como miraba Jesús. Si nos acercamos a esa persona, tratar como Jesús hubiese tratado a esa persona. Necesitamos, hermanos, ser sabios en todo, aleluya. Un verdadero discípulo permite que Cristo transforme su forma de pensar. ¿Cuánto han permitido que Cristo transforme su forma de pensar? ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Aleluya. El discipulado confronta ideas equivocadas con la verdad de las Escrituras. A usted le enseña algo que usted entiende que no es correcto, llévelo a la palabra de Dios. Si armoniza con la palabra de Dios, es bueno. Si no armoniza, déjelo a un lado. Seguir a Cristo implica someter nuestras expectativas a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, iglesia, tus expectativas están rendidas a la voluntad de Dios. Tus emociones, tus sentimientos, tus actitudes están rendidas a la voluntad de Dios. Necesitamos rendir todo nuestro ser al Señor. Hace un tiempo venía un hombre aquí, un señor mayor, que participaba en la escuela bíblica con nosotros, y se le quedaba una expresión que era la única que repetía: mis hermanos, lo único que yo le digo, que a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Eso es lo único que decía. ¿Cuántos recuerdan de los caballeros que están aquí, ese hombre? Un señor mayor. Él ya había borrado un poco, pero eso se le quedó. Y estamos hablando de cualquier tema. Mis hermanos, yo lo que le digo a ustedes, que a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Y saben qué, hermanos? Así es que Dios quiere que le busquemos. Así es que Dios quiere que le busquemos. Cuando él se encontró con la mujer de Samaria en el pozo de Jacob, que le dijo: mira, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Piensa que es adorar al Padre en espíritu y en verdad, rendir todo tu ser al Señor, rendirnos de todo corazón al Señor. Hace par de días que estoy orando diciendo: Señor, yo creo que tú me enseñas a rendirme en espíritu y en verdad, porque no sé cómo es realmente. Yo necesito que tú me enseñes a rendirme en espíritu y en verdad. Yo quiero eso, hermanos. Yo quiero rendir mi voluntad al Señor, aleluya. Yo quiero dedicar los años que me quedan al Señor, aleluya. He dedicado muchos años al mundo, quiero dedicarle al Señor, aleluya. Por eso necesito buscarlo en espíritu y en verdad, aleluya. El crecimiento espiritual para el crecimiento espiritual se requiere humildad para ser enseñado. Hay que ser humilde para ser enseñado, aleluya. Yo te pregunto esta mañana,
¿Estás tú siguiendo a Cristo según tus propios planes o conforme a su propósito? ¿Tienes tú tus propios planes, tu propia agenda? ¿O quieres tú seguir a Cristo conforme a la agenda de Él, a la agenda suya de Él? ¡Aleluya! A veces tenemos nuestros planes, tenemos nuestras agendas. Señor, sí, pero tú sabes. Señor, aquello, pero lo otro. El Señor quiere que nos rendamos en espíritu y en verdad. Moisés pudo haber sido el rey de Egipto, faraón de Egipto, el gobernante de Egipto, aleluya. Pero prefirió, ¿sabe qué? Pastorear ovejas donde Jetro 40 años con tal de servir al Señor. Con tal de servir al Señor. David decía, para mí es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de él. Estamos nosotros a ese nivel, iglesia. Si queremos ser una iglesia viva que se expande y crecer, necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor. Necesitamos, cuando vamos caminando por esas calles y escuchamos una música alta, en vez de pelear para que bajen la música, decir, este colmador yo lo declaro para Cristo. Y lo que viene de este colmador para Cristo. Y en esta casa que me hace la guerra, para Cristo. En vez de estar de chimoteo con la vecina, con el vecino para Cristo. Mi compañero de trabajo que me hace lucha, para Cristo. El jefe pesado, para Cristo. Aleluya. El marido cabezón, para Cristo. Y la mujer peleona, para Cristo. Aleluya. Qué bueno que aquí no hay peleona. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Aquí no hay ese producto. No, aquí no. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso. Parece de loco, pero es así el Evangelio. El Evangelio es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, hermanos. Pero para usted y para mí debe ser ¿qué? Poder de Dios. Aleluya. Por eso no limite el bendito poder de Dios. El tipo que te quiere chocar en la calle, decláralo para Cristo. Aleluya. Suéltale el poder de Dios atrás. Suéltale el poder de Dios. Pero mucho cuidado lo que le dice. Padre, venga, hazme venganza. No. Padre, de misericordia. Sálvalo. Sí, así sí. Porque Padre, defiéndeme. Hazme justicia. No, así no. Ten cuidado. Aleluya. La iglesia no solo predica el Evangelio, hermanos. Recuerden que la iglesia tiene que encarnar el Evangelio. No es solo lo que dices, es lo que reflejas. No es lo que decimos, iglesia, es lo que proyectamos hacia afuera. Una iglesia viva se mueve. Ellos debían estar en Jerusalén, luego debían ir a Judea, luego a Samaria y luego por todos los fines de la tierra. La iglesia viva es para moverse, para avanzar, para caminar. El llamado de la iglesia es a salir, a ganar a los perdidos para Cristo. El llamado de Israel era distinto al llamado de la iglesia. Las naciones tenían que ir a Israel a conocer al único Dios verdadero. Pero en la iglesia somos nosotros que tenemos que salir a presentar a nuestro Cristo de la gloria, a nuestro Cristo vivo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Iglesia, necesitamos salir de las cuatro paredes. Necesitamos salir de la comodidad de nuestras casas. La iglesia no fue llamada a reunirse solamente, fue llamada a ir y ser testigo. No te limites a tu área de confort. Jerusalén significa el barrio. Judea significa aleluya, toda la provincia, Altagracia. Samaria, de la romana para adelante hasta llegando a Haití. Y los confines de la tierra, ya usted sabe, todos los países del mundo. Empieza donde estás, iglesia. Empieza desde donde estás. No te limites a lo cómodo. Cruza barreras. Aleluya. Que el Señor estará contigo en todo momento. El Señor te ha de guiar en todo momento. Una iglesia viva tiene visión global hasta lo último de la tierra. Dios nunca pensó de manera local, siempre de manera global. Juan 3:16, Romanos 8:28 han sido los versículos mal interpretados, sobre todo Romanos 8:28. El movimiento calvinista, que es un movimiento grande en el mundo,
entiende que la salvación es por predestinación. Como dice según ellos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que llamó, a eso también predestinó. Y sigue el 29 por ahí para abajo, ¿verdad, hermanos? Ellos se apoyan en esa versión, en ese principio bíblico, en ese pasaje bíblico sacado de contexto. Pero usted y yo somos del grupo de Arminio. Jacobo Arminio decía: no, la salvación, hay una predestinación universal para todo el que cree. Todo el que cree. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que son de escuela teológica grande. El calvinismo es un movimiento grande, es un movimiento de muchas iglesias en el mundo. Ellos entienden que la salvación es por predestinación. Aleluya. Pero nosotros seguiremos creyendo lo que dijo Jacobo Arminio. Creemos que todo el que cree, para todo el que cree, ese será salvo. Aleluya. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para buscar al mundo que se vuelva a Cristo. La razón de ser de la iglesia es buscar a los perdidos para Cristo. Es ir detrás de lo que se pierden para Cristo. Aleluya. Déjame decirte que nuestro Dios tuvo siempre un corazón misionero. Génesis capítulo 12, versículo 3 le dijo: mira, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él no le dijo: mira, Abraham, en ti solo Israel será bendito. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Salmo 96:3. Anunciar su gloria entre las naciones. Dios quiere que su gloria sea anunciada a todo el mundo. Isaías 49:6 dice que usted y yo tenemos que ser ¿qué? Luz para las naciones. Luz para las naciones. Aleluya. Y Apocalipsis 7:9 dice que el apóstol Juan vio la multitud de todas naciones, de toda lengua, de toda etnia, de toda cultura. Ahí vio Juan gente de todo el mundo. En ese grupo lo vio a usted, me vio a mí, vio a lo de Haití, vio a lo del África. Aleluya. Ya para terminar, iglesia, quiero que te ponga de pie un segundito y recuerde estas palabras. El fuego no es para guardarse, el fuego es para propagarlo. El fuego se debe propagar. Por eso Jesús dijo en Mateo 37:38, dijo que Jesús, puesto de pies, dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarían ríos como de agua viva. El Señor quiere que lo que Él deposite en ti, deposite en ti, deposite en ti y en mí, nosotros hagamos que fluya para alguien más, que alcance a alguien más, que toque a alguien más. Aleluya. Colosenses 1:6 dice que el evangelio está dando fruto, es para dar fruto y crecer. En la Colosenses 1:8 dice que la fe se ha extendido, se está extendiendo. Donde hay Espíritu, iglesia, recuerda, donde hay Espíritu Santo hay poder. Donde hay poder hay testimonio. Y donde hay testimonio, iglesia, hay expansión. Dale un aplauso al Señor. Donde hay Espíritu Santo hay poder. Donde hay poder hay testimonio. Y donde hay testimonio hay expansión. Y donde hay expansión, donde no hay expansión, entonces ya usted sabe, donde hay expansión está todo, hermanos. Conclusión: la iglesia nació con una misión y con el poder necesario para cumplirla. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sigue capacitando hoy a quienes obedecen el llamado de Cristo. La iglesia primitiva no tenía templos, pero impactó ciudades. No tenía recursos, pero tenía poder. No tenía plataforma de Netflix, de YouTube, de Facebook, que es bueno, pero tenía autoridad espiritual. Hoy tenemos más recursos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos expandiéndonos? ¿Nos estamos llenando de la presencia de Dios? ¿Estamos llenándonos de la presencia de Dios?
Una iglesia viva no se mide por cuántos se sientan, sino por cuántos son enviados, porque cuando el Espíritu llena, la iglesia inevitablemente se expande. Dar un aplauso al Señor. Es tiempo de expansión, iglesia. Tiempo de expansión, aleluya. Tiempo de crecimiento, aleluya. Yo quiero que te lleve en tu mente esta mañana que es tiempo de crecimiento, tiempo de expandir, aleluya. Tiempo de alcanzar lo que se pierde para Cristo. Tiempo de alcanzar los familiares para Cristo. Tiempo de alcanzar los vecinos para Cristo. Tiempo de alcanzar los compañeros de trabajo y de estudio para Cristo. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, aleluya. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Te pedimos que a más de uno haya hablado tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender que estamos llamados a crecer, a avanzar, a expandir, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Que esta palabra quede en nuestra mente y corazones y podamos ser testigos fieles tuyos hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, damos aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno, iglesia.